Bueno, pues vamos a dar inicio a la tercera parte de nuestro video, donde estamos elaborando una representación de una instalación eléctrica. Este es otro de los elementos que vamos a estar viendo. Estos son los sockets donde vamos a conectar los focos. Estos nos van a servir, bueno, lo que vamos a realizar es una conexión en serie y una en paralelo, que ya lo vimos en teoría. Y vamos a ver qué ocurre cuando es conectado de esta manera. Si se fijan, bueno, esto todavía le falta la parte del neutro. Ahorita se lo coloco. El neutro va en esta parte, la fase va en el centro. Ya habíamos dicho que es esta de acá adentro la fase, y este es el neutro. No porque necesiten una polaridad los focos o las lámparas. Igual si lo conectas de una forma o de otra van a encender. Decíamos que más que nada es por seguridad. Al momento de que tal vez por accidente nosotros lleguemos a tocar esto y hagamos tierra, nos electrocutaríamos. O si metemos en esta parte alguna herramienta que también pudiera generar algún contacto, también se desarrollaría aquí un corto, ¿no? Entonces para cuestiones de seguridad es que se usa de esta manera, no por otra razón. Bueno, voy a proceder a colocar el cable. El tornillo se aprieta en sentido de las manecillas del reloj, y nuestro cable lo enredamos en el tornillo en ese sentido también, porque si lo enredamos al revés, al momento de apretarlo, lo que vamos a hacer es que los cablecitos que conforman o los alambritos que conforman el cable se van a desenredar. Ya está este. Voy a mostrarle los demás. Ya los elaboré por completo y se los voy a mostrar. Bueno, ya están terminados, como vemos. Este es un tipo de socket. Todos están conectados de la misma manera. El centro para el positivo, para la fase, y la orilla para el neutro. Igual este tipo de sockets están conectados de la misma forma. Decíamos que esto no tiene que ver con la polaridad del foco, enciende de una manera u otra, sino para seguridad. Lo que vamos a hacer con los sockets blancos, vamos a conectar en paralelo en nuestro circuito que estamos elaborando y hacer las mediciones y comprobar lo que vimos en teoría. Con los sockets negros vamos a conectarlos en serie. Lo mismo, hacemos la medición y vemos qué ocurre con este tipo de circuitos. Ya tengo instalados aquí los sockets con los focos en el circuito. Ya viene de allá directo del centro de carga y del switch. Viene por aquí el cableado. Y aquí estamos conectando los sockets como habíamos quedado. Estos blancos iban a conectar en paralelo. Si pueden observar, una de sus primeras características del paralelo es que las partes neutras de cada uno, vean, el cablecito blanco que sale del socket de cada uno se conecta al neutro que viene de la línea, ¿sí? Y otra es que todas las partes de la fase de cada uno de los elementos, todas las fases, el cablecito rojo que sale del socket se conecta a la fase que también ya viene de ella del centro de carga. Así es como se conecta en paralelo, cada uno con su polo respectivo de cada elemento. Elemento 1, su elemento neutro con el neutro, su elemento fase con la fase, el que sigue igual, neutro con el neutro, fase, fase, neutro, neutro y fase, fase. Ya nada más le voy a colocar aquí una llave, un apagador para poder interrumpir cuando nosotros así lo deseemos. Este es el apagador que voy a colocar. Es sencillo, también no lo voy a poner dentro de una chalupa ni dentro de una base, y tampoco va a tener su tapa. Nada más va a estar colocado así, también a fin de que nosotros podamos ver cómo está funcionando. Lo que va a hacer es prácticamente lo que hacen las pastillas y lo que hace la palanca del switch, es decir, conectar o desconectar la continuidad del circuito. Como a través de estos dos orificios, tiene ahí unos tornillos,
aquí va una parte de la línea. Por ejemplo, en este caso voy a interrumpir lo que es la fase, la voy a cortar y una punta va a entrar en uno de estos tornillos y la otra en el otro, de tal forma que cuando nosotros encendemos, hace por dentro, el mecanismo hace que estos dos tornillos se unan y haya un flujo de corriente. Cuando hacemos esto, se despega y se interrumpe. ¿Sí? Entonces lo voy a instalar. Bueno, como ven, ya interrumpí el circuito, ya está cortado el cable. Ahora ya nada más lo que falta es conectar una punta en esta parte y la otra en este de aquí. La otra no la tomamos en cuenta puesto que no tiene nada, no sirve prácticamente para nada. Podemos ver, no hay ni tornillo ni alguna conexión. Entonces vamos a estar utilizando nada más estas dos. Bien, ahora sí ya he unido el circuito con este apagador. Si ven, ahí está en un tornillo, bueno, en uno de los orificios que decíamos, y le da continuidad al circuito. Y del otro lado ya también está conectado. Entonces ya nada más es de unir, cerrar el circuito o abrirlo. Ya conecté la extensión, ya hay flujo de corriente, pues ya está subida la palanca del switch, está subida la pastilla que corresponde a las luces, y entonces ahora tendría que fluir la energía hacia este circuito paralelo. ¿Sí? Prácticamente todas las lámparas y nuestros componentes y todo lo que está conectado en las oficinas, en nuestras casas, en todos los lugares, todo está conectado en paralelo, salvo las cosas así como el alumbrado público tal vez, o las extensiones de luces de Navidad. Esas sí están conectadas en serie. De hecho, de ahí su nombre de series, ¿no? Series de Navidad, series navideñas. Ya nada más cerramos el circuito y encienden las lámparas en paralelo. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Se encienden las tres lámparas. Aquí tal vez no puede apreciarse bien, pero bueno, están las tres lámparas encendidas. Vamos a cortar el flujo. Bueno, decimos que en los circuitos en paralelo el voltaje es igual en cualquier parte del circuito donde lo midamos. De hecho, si revisan las diapositivas de la clase que hemos visto, se menciona eso, ¿no? En un circuito paralelo el voltaje es igual en todas partes del circuito, donde quiera que hagamos la medición de este. Para eso vamos a comprobarlo. Voy a encender nuevamente el circuito en paralelo. Voy a hacer la medición en esta parte de aquí y vamos a checar cuánto nos da de voltaje. Ok, tenemos 124.1, 124.2, 124.2 más o menos. Ahora voy a hacer la medición en las diferentes partes de donde están los focos, aquí y acá. Igual 124.2, 124.4. Oscila entre esos dos. Vamos al siguiente. Igual lo mismo. Vamos al último. $124.2. Entonces es lo mismo que he estado midiendo en todas partes del circuito. Otra característica del circuito en paralelo es que aunque aflojemos uno de estos focos, ese deja de trabajar, pero los otros siguen funcionando, como podemos apreciar aquí. Ahora si aflojo otro, igual sucede lo mismo, ¿sí? Sigue prendido ese.
o este, ¿sí? Aquel que deje de funcionar es el único que va a apagarse. Los demás van a seguir trabajando normalmente. Bueno, ¿por qué hemos escogido este tipo de focos? Bueno, es que en estos incandescentes se nota un poco más lo que se quiere explicar aquí. Pueden notar que todos tienen la misma intensidad de luz, ¿no?, emitida. Y ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre con el circuito en serie. Otra aclaración es que hay que tener cuidado con ese tipo de focos, ya que se calienta demasiado y, bueno, nos podemos quemar. Por eso notaron que pues yo lo agarré para poderlos aflojar con un trapo, porque se calientan demasiado. Bien, antes de ya colocar los focos en los sockets correspondientes para el circuito en serie, les voy a mostrar. Aquí yo hice una derivación, la podemos ver. Una derivación, viene el cable de allá del centro de carga, pasa por el apagador y bueno, este es el circuito en paralelo, pero aquí hay una derivación, ¿sí? Hay uno de los empalmes que vimos y sube. Podemos notar que llega a la parte positiva o a la fase de este socket, y a la vez este socket, bueno, va a hacer el contacto a través del foco, va a cerrar el circuito y va a pasar la energía en su parte neutra hacia la parte positiva del otro socket, y lo mismo se va a repetir. Pasa por el foco, regresa por la parte neutra y se conecta a la parte positiva del último socket. Pasa por el foco, regresa y ahora sí se conecta al neutro que viene del centro de carga. Bueno, ok, ya cambié los focos, ya están acá en el circuito en serie. Ya los quité de aquí del circuito en paralelo. Una vez que encienda, deje pasar la corriente, pues obviamente va a pasar para este lado, pero como no hay nada, ningún dispositivo que lo consuma, bueno, pues no va a suceder nada, ¿no?, ninguna reacción. Pero en consecuencia la energía también va a fluir para acá. Veíamos que en cada parte, la parte de la fase se unía con la fase general y el neutro con el neutro general, y así cada uno de los focos. En este caso no, en este caso llega la fase y el neutro del primer elemento se une a la fase del segundo elemento y así sucesivamente hasta completar el circuito con el neutro general. Vamos a encenderlo. Ahora, si pueden ver, a diferencia del circuito anterior, la intensidad luminosa de estos focos es mucho menor. Así, entre más focos vayamos colocando en serie, menos luminosidad van a tener. Cada uno va a ir consumiendo la energía y va a ir quitando, bueno, se va a mantener equilibrada en todos, pero cada vez menos, es decir, se la van a repartir entre todos los focos. Otra característica de este circuito es que al aflojar un elemento de estos o lo desconectamos, dejan de funcionar los demás, ¿sí? Observemos, con uno que no esté trabajando, los demás también lo hacen. Luego realizaremos alguna medición. Bien, ahora vamos a realizar las mediciones del voltaje para este tipo de circuitos. Repito, es el circuito en serie. Y una de sus características nos decía que la suma del voltaje que consume cada uno de los elementos es el voltaje total. Vamos a medir lo que sería el voltaje total, es esta parte. Nos está dando 126. Hay una oscilación, pero recuerden que esas variaciones no son significativas. Nos da 126. Vamos a realizar otra medición. A diferencia del circuito en paralelo, aquí cada caída en cada uno de los elementos nos va a dar otra medida en el voltaje. Vamos a realizar la medición ahora de este punto
y este. No, la medida que no está, bueno, el cálculo es, permítanme, 41.07. Voy a anotarlo aquí. 41.07. Vamos a realizar la siguiente medición, igual de este punto a este de acá. Nos da 83.3. 83.3. Vamos a anotarlo. 83.3. Ya nada más está. Bueno, ya nada más serían las partes, porque si lo medimos así estaríamos midiendo lo que es el total. Observen, sigue dando 126. Hagamos la suma de estos dos. Nos da 124, que se aproxima a 126. ¿Sí? Esta es una de las características de este circuito. La suma de lo que consume cada uno de los elementos es aproximadamente igual al total del voltaje. A diferencia del paralelo, que en cualquier punto que midiéramos siempre iba a dar el mismo voltaje. Por el momento nuestro circuito consta de estas partes. Las hemos ido estudiando cada una de ellas. Y nos vemos en la siguiente parte del video con lo que sería cómo es el circuito de los apagadores de escalera, y voy a tratar de conseguir un apagador de 4 vías para realizar también ese ejercicio. Sería todo por este video.